Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra gran entrevista con el profesor José María Aguirre. Rock y Filosofía junto a Conectados Podcast, el mejor crossover del 2021. ¿Retomamos donde nos quedamos? José María, recién al inicio decías que el aula se te había ampliado con toda esta experiencia del canal en medio de la pandemia, y debes haber tenido muchísimos contactos con gente que se ha comunicado contigo a través de los comentarios. ¿Podrías tal vez contarnos alguna experiencia que te pareció gratificante con respecto a la reacción que han tenido tus seguidores? Son constantes, ¿no? Es decir, Héctor, y han sido muchas, y realmente ha sido muy... A ver, al principio me costó un poco, incluso, porque no estaba acostumbrado también, ¿no? A que aparecían algunos que decían algunos insultos, ¿no? Entonces yo decía, ¿esto cómo es? Decían hasta mis hijos, decían, no te hagas problema, hay algunos que se dedican a jorobar, y son una forma de... Claro, es adaptarse también a la nueva generación, que de golpe a veces lo toman... Los haters. Fueron muy poquitos, claro, fueron muy poquitos, ¿no? A medida que el canal empezó a crecer, empecé a ver que iban desapareciendo, y en realidad la gente empezaba a abrir su corazón, ¿no? Empezaban a contar historias de vida que realmente eran muy conmovedoras. Cada vez, ¿no? Es decir, ahora por ejemplo hice un video anticipando que empezaba una segunda temporada, muy breve, ¿no? Y ya de varios países, de Guatemala, de Costa Rica, empezaron a escribir, ¿no? Y contando sus historias, abriéndose desde otras visiones también, ¿no? Como filosóficas o de vida, y por eso es como que es difícil determinarte una en particular, ¿no? Es decir, hay un muchacho que está preso hace muchos años, que escribe desde la cárcel, ¿no? Y que me decía, dice, esta, si Dios quiere, es la última Navidad que voy a pasar sin ver a mis hijos, porque ya aparentemente está terminando de cumplir su condena, ¿no? Y que él siempre escribe, ¿no? Es decir, y comenta cuando pasamos unas canciones, sobre todo de las que le gustan a él, de Pantera o de Iorio, del metal. Hay gente que insisto, ¿no? Es decir, se ha entusiasmado a través de las canciones y ha ido a hacer los cursos, y ha seguido los cursos uno por uno, entonces me va haciendo preguntas, se va conectando. Bueno, es decir, realmente creo que son muchos, gente que de alguna manera te enriquece, y hay gente que me ha enseñado un montón también, ¿no? Porque en los mismos comentarios, no solamente de los músicos y de las bandas, sino también hace reflexionar un montón, así que se los he agradecido muchísimo, ¿no? He tenido la posibilidad de conocer gente de muchos países, periodistas, conductores, también gente que estaba más o menos en lo mismo, en Paraguay, ¿no? Hugo Martínez, de Comunión y Liberación, tiene un diario digital, ¿no? Y se me han hecho entrevistas, y uno va aprendiendo de ellos también, de cómo ellos van utilizando estas nuevas tecnologías para llegar, ¿no? Pero bueno, Héctor, es decir, ahora no tengo un comentario, pero yo creo que cualquiera de los temas que hemos hecho, ¿no? Juntos, y que uno va a los comentarios, se encuentra, apenas empieza a ver los comentarios, con historias de vida impresionantes y muy lindas, realmente, que es muy, muy conmovedor, ¿no? Algunos sobre todo agradecieron muchísimo la presencia del canal en la cuarentena que continúa, ¿no? Y la pandemia que sigue todavía, y decían que el canal había sido un sostén, ¿no? Durante todo este tiempo de oscuridad, de encierro. Y bueno, también lo fue un poco para mí, ¿no? Para nosotros, hacer los videos, todo era una forma también de... Aparte, a un ritmo vertiginoso, no sé si vertiginoso, pero fuerte. Una vez por semana hay que estar, ¿no? Hay que estar. Y está bien, ayudaron tal vez ciertas circunstancias, que bueno, no tener las clases presenciales o los viajes. Yo doy muchas horas de clase, ¿no? Más de 60 horas de clase por semana. Entonces, prácticamente de 8 de la mañana a 10 de la noche estoy dando clases todos los días. Entonces, además de dar clases, viajo.
porque doy clases en 3 colegios secundarios, una universidad, entonces soy director de un profesorado terciario, entonces todo ese tipo de cosas lleva viajes, lleva tiempos, que bueno, ahora lo pude robar para armar los videos. Tal vez no siempre vamos a poder ir a la misma velocidad, pero este año de haber hecho uno por semana fue muy... Y había gente que estaba esperando el horario del video y a mí eso me conmovía, ¿no? Para que llegara el horario del estreno y me decía, era lo que lo sostenía en esa semana, sí. ¿No? Dice, para mí ese ha sido el sostén. Bueno, por eso era lunes. Yo creo que también tiene que ver no tanto con lo que yo le enseñaba o lo que nosotros le enseñábamos, sino también con, insisto mucho con esta idea, ¿no? Con lo que le disparaba el ponerse a reflexionar 15 minutos acerca de estos temas, cosa que a veces mucha gente no hace, ¿no? Y que de golpe lo hacía a partir de, ¿no? En Iron Maiden, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando hablábamos acerca de la muerte en uno de los temas que habíamos hecho y acerca de ese preso que está condenado a muerte y que está por irse y que se da cuenta de que no ha valorado la vida como la tenía. Bueno, en un tiempo como el que estamos viviendo, desgraciadamente tan oscuro, de pérdidas, de enfermedad, bueno, era como un sacudón que decíamos, bueno, valorá lo que tenés, ¿no? Es decir, valorá lo que estás teniendo, que somos conscientes que en cualquier momento lo podemos perder, ¿no? Así que bueno, así como en eso, en muchos temas creo que acompañamos un poquitito, lo digo humildemente, y nos acompañaron muchísimo, ¿no? Es decir, esa gente que nos siguió. A mí me parece increíble todos los puentes que se tienden. Y yo un día estaba viendo comentarios y de metaleros duros, de gente que está muy metida en el metal y que tiene a lo mejor una visión atea o que no tiene esa visión trascendente de la vida. Sin embargo, reconoce, ¿no? Todos los valores que saca de una canción. Entonces ese puente que se tiende con alguien que a lo mejor tiene una visión distinta sobre Dios o sobre la trascendencia y que parte de esta preocupación primera por tratar de entender a los alumnos, a la gente, creo que es una tarea importantísima en los docentes. Nosotros, si queremos llegar realmente, tenemos que preocuparnos por lo que están escuchando nuestros alumnos, nuestros oyentes. Y nada, yo ese día que leía me parecía increíble cómo alguien decía, bueno, yo no soy creyente, pero sin embargo, profe, yo a usted lo valoro mucho y respeto mucho lo que dice porque me parece muy importante. O sea, porque, digo, en general uno tiende a crear a veces barreras, entonces como que visiones completamente diferentes acerca de Dios no podemos dialogar y sin embargo estos videos logran eso. Hay muchas... Entonces, bueno... Perdón, José Manuel, que te interrumpí, ¿no? Pero digo, hay muchas heridas y hay mucha también manipulación de información, ¿no? Pero también hay muchas heridas. Vivimos en una cultura de la muerte y eso nos ha llegado a todos, ¿no? Como diría Juan Pablo II, y ha llegado a la nueva generación generando mucho resentimiento, también, obviamente, es decir, faltas de aquellos que deberían dar testimonio y que no lo hacen o que no lo han hecho. En nuestra iglesia también ha pasado, y en nuestra iglesia católica, y eso, por supuesto, resaltándose más el pecador que los miles de hombres que santamente entregan su vida, ¿no? En su fe. Pero bueno, sea por esto, sea por las faltas realmente que tenemos, desgraciadamente, yo lo que también percibí en el canal y me llegaba mucho al corazón también, ¿no? Y me dolía, era este resentimiento hacia lo religioso, hacia la iglesia. Pero poco a poco, ese resentimiento, cuando empezaba uno a ver que a través de un canal común, de gusto común, no les estaba tratando de vender nada, ni les estaba tratando de imponer nada, sino... y además era coherente. Yo creo que en casi todos los videos se nombraba a Dios, es decir, y intencionalmente, ¿no? Al principio algunos me decían, lástima que siempre meta a Dios en el medio. Pero esos mismos, es como que ya no lo decían más y seguían escuchando el canal. Llegué el caso, ya uno ya le dijo, yo soy satánico, pero lo voy a seguir escuchando. O sea, bueno, ya fue un extremo, ¿no? Digo, bueno, a mí me asusté un poco, porque dije, che, estaré dejando bien el mensaje, ¿no? Pues, digo, tampoco era la idea, era que... Pero bueno, no, pero sin llegar a... Pero me imagino también a qué le llaman el satánico. Pero bueno, el tema ese del conocimiento, de la liberación y todo lo demás.
pero que también lo que te venden a veces. Pero creo que, como vos decías, poco a poco en el canal, obviamente algunos se habrán apartado, pero los suscriptores siguen subiendo y la gran mayoría se sigue manteniendo. Y cuando yo soy totalmente consciente que hay miles y miles que no coinciden en muchas cosas importantes en las cuales nosotros les explicamos, y sin embargo lo manifiestan con respeto, ¿no? Y creo que bueno, eso lo hemos tratado de mantener mucho en el canal. He tratado de no entrar en lo que es la política partidista de mi país. Primero porque en primer lugar, sobre todo por el hecho de que en mi país hay muchas grietas, divisiones políticas, y ya algunos estaban esperando, decían, después te va a vender política, y no. Y por el otro lado, después porque también el canal se universalizó, ¿no? Y entonces ha llegado a 52 países, llevaba la cuenta en diciembre, y entonces ya no tendría mucho sentido. Pero en realidad era por una cuestión de fondo, ¿no? De tratar de romper, de tender puentes, como vos dijiste, José Manuel, sin dejar de tener una propia identidad, ¿no? Es decir, cuando en mi país el tema del aborto se trató, hice videos donde toqué el tema del aborto. Cuando tenga que tocar temas que tienen que ver con la vida, con la existencia, con el sentido más profundo de la existencia y defender esa vida, lo voy a hacer. Y bueno, y eso también lo saben los suscriptores, ¿no? Que yo sé que muchos de ellos a lo mejor no lo comparten la forma, pero bueno, lo respetan y lo manifiestan así en sus comentarios. Que creo que bueno, eso también es un objetivo. Y otro tema que también me surgía es que una cuestión recurrente en sus temáticas es la naturaleza, parte por haber nacido cerca del campo, pero bueno, en su momento me tocó escuchar también un tema que dio sobre Into the Wild, toda esta película que me parece muy buena. Pero, ¿qué papel juega la naturaleza, el campo, en una persona, digamos, en su formación integral? ¿Cuál es la importancia de ese contacto con la naturaleza, con el campo? Bueno, yo soy un profundo humanista, ¿no? Es decir, y enamorado del ser humano y de los jóvenes. Jamás encontré una dicotomía o una separación entre lo que sería la vida social y la vida de la naturaleza. Pero creo que justamente es porque en la naturaleza uno puede encontrar realmente el valor que tiene el ser humano, ¿no? Porque en la naturaleza uno también puede encontrar el creador, ¿no? Y el hecho de haber pasado largos veranos en el campo, por meses y meses, y el hecho después de haber trasladado esto a mi familia y a los viajes con mis hijos, acabamos de volver de un mes de estar en las sierras o en las montañas a veces o en el mar, y el hecho de haberlo trasladado a mis alumnos, hace 24 años que llevo a mis alumnos de la secundaria, 16 años, a Puerto Madryn, a bucear, a ver ballenas, pero sobre todo a encontrarse en el desierto, en la inmensidad, en la Patagonia, con ellos mismos y con Dios, hacen que la naturaleza para mí siempre ha sido un camino para el reencuentro con uno mismo y con el Creador. Y a partir de allí, el valorar el encuentro con el otro, ¿no? Entonces creo que en las canciones también eso se manifiesta, en las películas. José Manuel, vos también me das pie como para hacer hincapié en esto, ¿no? El canal Prof. José María Aguerre tiene varias listas de reproducción en las cuales no solamente pasamos rock y filosofía, sino que también hay recomendación de libros, y entre esos libros hay libros como Walden de Thoreau, ¿no? Es decir, o como el mismo Into the Wild de Krakauer, sobre el cual después hizo la película y esta historia, este joven que se fue a Alaska, ¿no? Que no se fue para irse y desaparecer, sino que se fue para encontrar el sentido de la vida, ¿no? Con toda la intención después de volver, más allá de que lo haya hecho o no. Y ese ir a la naturaleza para encontrarse con uno mismo y con el Creador marca también mi propia existencia, lo que me da fuerzas para seguir adelante durante el año y el camino para después volver y entonces sí encontrarme con el otro y a partir de allí, ¿no? Construir juntos, ¿no? Una sociedad lo más humana posible, ¿no? Y más abierta a lo trascendente. Pero sí, la naturaleza para mí es fundamental, es un espacio de meditación fundamental, insisto, un espacio de encuentro fundamental. Y este año fue duro, ¿no? Este año fue duro porque esos pequeños viajes que a veces hacemos con la familia o solo, es decir, durante el año no los pudimos hacer tanto. Ahora ya en Argentina se pudo hacer un poco en este tiempo de vacaciones.
pero que están transmitidos en el canal, en mis clases, en la fotografía, en las imágenes. Y yo creo que es otro también camino, ¿no? Para abrirse. Especialmente este año que nosotros hemos frente a la computadora hemos estado trabajando todo el día, entonces un poco que nos hemos alejado de la naturaleza. A mí me pasa mucho que estoy más o menos 5 o 6 horas al día en la computadora y subo al patio a ver la luz y es totalmente otro ánimo. Definitivamente se nota ese contacto con el aire puro, más aún referirse a volver a la playa y todo esto que de repente no hemos podido muy bien este año, ¿no? Pero Piero, ¿tú creo que querías preguntar algo? Sí, no, José María, yo recuerdo, de hecho creo que fue la primera vez que conocí de usted. De hecho, Víctor se acordará, también estuvo. Usted, allá por mayo del año pasado, más o menos, dictó un curso de 3 clases. Y yo decía, bueno, como le digo, es la primera vez que yo la escuchaba, decía, wow, qué bacán este profesor que viene y me habla sobre canciones que yo las he escuchado toda mi vida. Me acuerdo clarito haber escuchado, usted ponía canciones de 21 Pilots, de Imagine Dragons, esta canción muy conocida de Black Eyed Peas, Where is the Love, que son canciones con las que nuestra generación ha crecido toda, ¿no? O sea, definitivamente las he escuchado. Y luego voy a su canal y veo que su canal se llama Filosofía y Rock. Y dije, ¿cuándo soltará una canción que no sea rock? Entonces, mi pregunta viene, a ver, yo soy amante del rock, pero mi pregunta viene, ¿alguna vez no pensó en fuera de que se llame Filosofía Rock o no, en ampliar un poquito a otros géneros de canciones en su canal, o no lo vio conveniente? Sí, es... Filosofía a ver, sí. A ver, lo difícil a veces en los canales es que, bueno, es decir, los que se van suscribiendo se suscriben por un tipo de gusto compartido, y sobre todo hay que reconocer que en metal, vamos a hablar también de ventajas y desventajas, o de defectos que todos tenemos, pero lo digo como desde adentro, ¿no? Pero en general a veces el metalero es muy, le gusta el metal y punto, ¿no? Es decir, y no me saquen de acá, porque si me sacan de acá me enojo. Ahora, no todos, también hay quienes les gustan otros estilos, pero el canal de entrada tuvo una cantidad muy grande de seguidores, ojo, sobre todo de bandas de rock más duro, o bueno, La Renga también tuvo muchísimos seguidores, pero hemos hecho algunas canciones, muy poquitas, y yo creo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Es decir, sin dejar de... A ver, el canal no está pensado, esto es algo educativo, no está pensado al revés, ¿no? A ver qué quieren escuchar para que yo lo haga, porque en realidad es un proyecto en donde en realidad es que quiero decirles, y si quieren, les gusta, me escuchan, ¿no? Es decir, y adelante, está hecho al revés, ¿no? Pero sí es cierto que a medida que tuvimos muchos seguidores que seguían determinadas bandas y grupos, y eso coincidía también con algo que me gustaba y daba la posibilidad de profundidad, fue haciéndose el centro del canal. Pero Gianpiero, creo que en esta segunda temporada vamos a ir incorporando un poquito más. Lo hicimos en el primer año con una canción de folclore, de José Larralde, un gran folclorista de la Argentina. Lo hicimos con una canción de Imagine Dragons también, ¿no? Es decir, que Demons. Pusimos una canción de Shakira. De Mumford & Sons también, que ellos son más country, ¿no? Claro, y Shakira también con Pies Descalzos. Es decir, fuimos incorporando algunas. Y yo creo que lo vamos a ir haciendo, porque en realidad no es tanto el estilo musical lo que rige el canal, sino más bien el tema filosófico. Y yo creo que es interesante encontrar estas verdades y esta búsqueda de valores en todos los estilos musicales. Yo no soy de condenar ningún estilo musical, es decir, y ustedes dirían, bueno, pero... ¿qué hace? Ninguno, profesor, ninguno, porque ahorita estamos con el auge de lo latino. Aquí Bad Bunny ha sido el artista del año en Spotify, y no sé, en todo caso, ¿usted considera que se puede encontrar algo de filosófico en la música latina, en el reggaetón de los últimos tiempos? Sí, por supuesto que sí. A ver, por supuesto que a veces también, vamos a ser sinceros, Víctor, a veces me sirven las canciones para marcar también disvalores, ¿no? Es decir, no solamente valores, ¿no? Y entonces también hay algunas canciones
que más allá de que de ninguna manera eso significa una condena a la persona que las hace, porque una cosa es la persona y otra cosa es su obra, y también con mucho cuidado de que yo siempre nunca digo que voy a interpretar lo que el autor quiso decir, sino lo que a mí me dice, ¿no? Entonces muchas canciones me ayudan a mí a también marcar caminos que para mí son inconducentes, ¿no? Y que no llevan a ningún lado. Y entonces algunas canciones de Bad Bunny me vienen bárbaras para eso, ¿no? Para decir, mira, por ahí el camino no va. Es decir, si vas por ahí, es decir, y en ese sentido no es que ni condenarlo a Bad Bunny ni a su estilo musical, pero además hay que reconocerle la viveza, ¿no? De llevar el trap a hacerle un boom impresionante, ¿no? Es decir, cómo tomó un género delictivo prácticamente como es el trap, es decir, del sur de los Estados Unidos, y lo convirtió en una bomba, ¿no? Es decir, impresionante y en un negocio increíble, ¿no? Pero bueno, no fue él solo, pero fue uno de ellos. Ahora, por ejemplo, en clases tengo una clase entera sobre trap, ¿no? Donde está desde Duki, ¿no? De la Argentina, hasta, es decir, pasa por Bad Bunny y de allí voy pasando por todos lados, ¿no? Es decir, pero claro, y también bandas más de rap que de trap, como Redimidos, que claro, es genial, ¿no? Es decir, tiene un montón de valores. Y me volví fan de ellos por usted. Claro, no, es decir, que tiene por ejemplo Trastorno, un tema llamado Trastorno que es fantástico, que en algún momento lo voy a meter en el canal seguramente, ¿no? Porque habla de trastornar el trap, ¿no? Trastorno, ¿no? Es decir, y bueno, y es muy bueno, muy valioso. Pero por ejemplo, insisto, ¿no? Es decir, cuando Daddy Yankee vino a la Argentina años atrás, me acuerdo que estábamos ahí con la gripe A, yo ahí estaba en la cancha de Argentinos Juniors escuchando a Daddy Yankee, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque mis alumnos escuchaban a Daddy Yankee, ¿no? Y entonces, si estaban escuchando en ese momento a Daddy Yankee, yo tenía que escucharlo. Si estaban leyendo la saga de Crepúsculo, yo tenía que leer los libros de Crepúsculo. Y obviamente, y si estaban viendo Harry Potter, tenía que ver todos los Harry Potter y leer los libros. Creo que es fundamental en la enseñanza y en la docencia la empatía con el otro. Pero la empatía supone un conocimiento del otro, que supone saber dónde el otro está parado. Entonces, a veces no me da el tiempo para hacer todo, ¿no? Obviamente. Y por eso a lo mejor yo me concentro más en la música que en las series, y otros colegas se concentran más en las series, pero la literatura también lo he tratado de hacer, pero es fundamental. Y ahí es donde vos te encontrás con esa riqueza. Algún amigo dice que yo siempre encuentro a Dios en los lugares más raros, ¿no? Pero no puedo olvidarme del tercer libro de la saga esa de Crepúsculo. No sé si se acuerdan, ustedes son jóvenes, pero se acuerdan de Crepúsculo todavía, sí, y seguramente. Y como en uno de los tomos, el papá de Edward, del vampiro, ¿no? Dice: hace 400 años estoy buscando pruebas de la no existencia de Dios y no puedo encontrar ninguna. Dije, la miércoles, mira que tenga que ser un vampiro el que te venga a comentar esto, ¿no? Pero bueno, es decir, sea quien sea, de golpe vos decías, era valioso. O como en el último libro de la saga de Crepúsculo, todos le dicen a la protagonista que tiene que abortar, porque lo que tiene ahí es un monstruo. De hecho, era un monstruo, una mezcla de vampiro, humano, no sé qué cosa era. Es decir, que tiene que abortar, y ella dice, no voy a abortar, ¿no es verdad? Y la más mala de todas se le pone al lado y dice, nada de abortar, y sale una maravilla, ¿no? Yo creo que ha sido lo mejor que he leído en contra del aborto para jóvenes en estos tiempos, a través de una saga de literatura. Es decir, juvenil o adolescente. Entonces, yo creo que, por eso digo, me gusta jugar en la periferia, ¿no? Ahí nuestro Papa Francisco también insiste mucho en eso, ¿no? Es decir, en la periferia, en el límite, y rescatar sin perder la identidad y sin perder lo propio, y sin dejar, Víctor, de condenar aquellas cosas. La cosificación de la mujer que hay en el reggaetón no la puedo tolerar, no me llega, no me cierra, y nunca la voy a poder reivindicar. Ahora, eso no quita que no pueda encontrar temas de ellos en donde uno diga, mirá lo que está planteando acá, ¿no? O mirá la búsqueda de trascendencia que tiene este hombre, que si bien está hablando de la marihuana o está hablando de la droga, no puede dejar de citar, estoy hablando del Duki, por ejemplo, no puede dejar de citar a la Virgen María. Entonces va a decir, ¿por qué tiene que hablar de lo absoluto cuando en realidad está hablando de la droga? No está hablando de María, pero está hablando, tiene que nombrar, ¿no? Y tiene que nombrar lo trascendente, y tiene que buscar. Entonces ahí vos ves también la necesidad existencial que tienen las personas de algo trascendente, aun cuando lo hagan a través de caminos que indudablemente
no solamente son inconducentes, sino que te van destruyendo, ¿no? Y entonces el hecho de en algunas canciones de cumbia, en algunas canciones de reggaetón, sobre todo en el trap más duro, vos encontrás una especie de donde la droga, el sexo, la violencia se convierten en una forma de evasión de la realidad, ¿no? Y los jóvenes lo compran no porque les encante eso, sino porque de alguna manera se hace moda, ¿no? Pero que detrás de alguna manera marcan un vacío. Bueno, es desde ese vacío donde hay que buscar. Y en ese mismo vacío de golpe me encontré con Redimidos y me encontré con algunas bandas que vos decías, uy, mirá, ¿no? Es decir, Pablo Londra en la Argentina, ¿no? Con canciones que son fantásticas, ¿no? Es decir, y que tienen canciones donde habla acerca del valor de la familia, del valor de Dios, como decir, la mierda, ¿no? Y es trap. Bueno, sí, ¿por qué no? Y es interesantísimo por lo que usted dice, porque creo que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado la canción, pero jamás que se dieron cuenta de lo que usted está diciendo o de que se tocan esos temas, porque, o sea, a fin de cuentas la música latina es muy bailable, entonces uno más la escucha por eso que por otro. Un ejemplo muy particular de repente para no dejarlo de lado, yo lo escuché usted hacer un análisis de esta canción de Farruko, Calma, y que me pareció espectacular, ¿no? Es una canción que yo había escuchado, que yo había bailado, me encantaba, pero ni por acá lo que usted comentaba, ¿no? Pero claro, tenía un sentido muy profundo desde lo que usted comentaba, ¿no? Claro, porque Calma tiene dos versiones, ¿no? La primera de Pedro Capó, la primera que hace, no está remixada todavía. En la segunda, ya remixada con Farruko, se le cambia el estribillo, decimos, ¿no? En parte de la letra de la canción, es la que interviene Farruko. Y cambia de alguna manera, o manifiesta dos formas de enfrentar la vida y el encuentro con el otro y el amor, ¿no? Incluso. Pero cuando uno ve Calma, que es una canción obviamente para bailar, de playa, de verano, pero cuando uno analiza con detenimiento el principio de la canción, le está diciendo a una chica que después de un abrazo, después de un café, al mirarla se descubrió que ya tenía todo lo que necesitaba en la vida. Miren qué maravilloso poder decirle a una persona, yo viéndote a vos sé que ya tengo todo lo que buscaba, ¿no? Es decir, ya sé dónde está la felicidad, ¿no? Y a partir de ahí empieza una calma muy profunda, en donde dice, al mirar te encontré y ya no necesitaba nada más, ¿no? Y entonces a partir de ahí podemos estar en calma. Por supuesto que después es interesante para jugar con esto, ¿no? Como en el remix y como en el estribillo de Farruko, donde habla acerca del shot de coquito, ¿no? De 50 grados de alcohol, y como habla de tomarse una sangría y tomarse cerveza, además ya empezás a llevarte hacia otra calma, que es la calma de la evasión, de aquel que no piensa, del sexo, del descontrol, del escapar, de las temáticas más profundas. Y entonces hay como una dicotomía que yo no sé ni siquiera si ellos fueron conscientes cuando la hicieron. O si el mismo Pedro Capó, cuando hizo la primera versión y hizo la segunda versión, dijo, mira, en el estribillo está diciendo todo lo contrario de lo que yo decía. Pero en el fondo, claro, pero en el fondo es muy gracioso jugar con eso y ver de alguna manera esa doble realidad que también está, es decir, en la generación de ustedes, en la generación más joven, que están presentes las dos cosas, ¿no? Quiero encontrar a alguien realmente en el cual poder entregar mi corazón, quiero encontrar a alguien que me ame realmente, pero por el otro lado tengo mucho miedo. Como tengo mucho miedo, es preferible tomarme unas buenas cervezas, es preferible tener sexo sin compromisos, es preferible, bueno, porque tengo miedo. Y yo creo que el motor de acá, fundamentalmente, desgraciadamente, de las problemáticas que tenemos hoy y siempre, es el miedo. Por eso un grande que alguna vez nos dijo, cuando empezaba su pontificado, no tengáis miedo, ¿no? Es decir, citando a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? Y ese no tener miedo es lo que nos libera, ¿no? Pero hay mucho miedo. Y en ese miedo hace que, bueno, sea la idea de mejor no pensar. Ahora, cuando de golpe vos agarrás y esa canción, que como decía Víctor, más de una vez vos bailaste, más de una vez vos cantaste, o de golpe le empezás a pensar la letra, yo creo que decís, bueno, no estoy tan solo, ¿no? Hay más de uno que aspira a lo mismo que yo, ¿no? Y bueno, es un poco ese es la idea, ¿no?
Bueno, entonces a mí me parece siempre súper interesante escucharlo. Yo también estuve ahí en el curso. Creo que no nos hemos podido conocer directamente, profe, pero desde acá yo le tengo una autoridad tremenda y si algún día viajo para Argentina, me encantaría tomarme un café con usted, que creo que sería una experiencia impresionante. Ya viajaré para allá. Pero no sé, ya estamos cerca de acabar el capítulo. No sé si le gustaría dejar algún mensaje para nuestros oyentes, para todos los muchachos que nos escuchan. Bueno, yo te agradezco, Víctor. Ha sido un gusto. Bueno, yo creo que parte de las cosas lindas de este canal son las que estamos haciendo ahora, ¿no? El contacto con ustedes, el conocer gente en distintos lugares, en distintos países, aunque sea de este modo virtual. Nunca la virtualidad puede reemplazar lo que es la presencialidad. Nunca, eso lo tenemos que tener y la generación de ustedes lo tiene que tener muy, muy presente siempre. Yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Uno de los aprendizajes de esta pandemia, de esta situación, ha sido el mejorar para muchos los contactos virtuales, pero no tienen que reemplazar lo presencial. Por eso yo acepto esta idea y cuando vengas a la Argentina con mucho gusto tomaremos un café, pero lo digo para tenerlo muy muy presente, ¿no? Pero indudablemente hay que aprovechar las cosas buenas, y las cosas buenas de la tecnología nos permiten llegar a lo que de alguna manera dice también esta última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, conformar esa fraternidad, ¿no? Esa hermandad mundial. Y el canal ha sido una pequeña gota de agua, como diría la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es decir, pero bueno, el océano no es igual sin esa gotita. Así que eso es lo que a uno le da el agradecimiento a Dios, sobre todo por haber podido ayudar en esa cosa chiquitita, de llegar a tanta gente en tantos países, en tantos lugares, para decir, bueno, podemos realmente encontrar cosas que nos unan, más que siempre que nos dividan y que nos destruyan. Y creo que ese es un mensaje que no es mío también, ¿no? Que es también de Francisco, que es una fraternidad que indudablemente está sustentada no simplemente en un afecto superficial, sino en algo profundo, en una raíz profunda que es la naturaleza humana, que tenemos que defender. Creo que la gran batalla ahora viene para defender lo que es el hombre, el valor de la dignidad humana, de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, del ser humano. Creo que es algo que la filosofía tiene mucho. Thomas Merton, citando a Marcel, ¿no? Habla, lo digo libremente, dice alguna vez que tal vez el valor del filósofo hoy sea tratar de ayudar a salvar al hombre de la propia monstruosidad. Es una cita más o menos libre, ¿no? En la que ha caído. Pero es que es así, ¿no? Es como que el hombre a veces se ha convertido en un monstruo para el mismo hombre, y entonces empezamos a elevarnos hacia arriba buscando escapar en vez de encontrarnos, y aparecen las ideas del transhumanismo, del poshumanismo, de esa mezcla de hombre con máquina, que en realidad son utopías o nuevas ideologías que son inconducentes. El problema es que más allá de que sean inconducentes, a veces cuestan millones de vidas. Frente a eso, creo que una de las cosas que me gustaría transmitirles a todos los oyentes es la importancia de mirar en lo profundo, mirar en el otro, mirar en el interior, aprovechar la música, el arte, aquello que les guste, la naturaleza, como apareció en el programa, para reencontrarse consigo mismo en primer lugar, y después también reencontrarse con el Creador, ¿no? Al cual estoy profundamente agradecido por poder haber tenido durante este año la fuerza, y junto con Héctor, obviamente, ¿no? Sin esto hubiera sido imposible, ¿no? Juntos haber llegado a tanta gente para tratar de despertar, ¿no? Despertar esta inquietud, o esto puede sonar demasiado soberbio, ¿no? Para despertar, hay mucha gente que ya está despierta, para mostrarle a esa gente que está despierta que no están solos, ¿no? Hay una frase que yo repetí todo este año, miles de veces y casi en todos los videos: solos no podemos, pero no estamos solos. Estoy absolutamente convencido de esto último, ¿no? Solos no podemos, pero no estamos solos. Aún a las distancias, vamos a lo positivo de la virtualidad, sin perder el afecto y el encuentro personal. Tenemos al otro, tenemos gente que aspira a lo mismo que nosotros, y por supuesto que lo tenemos a nuestro Padre, que siempre nos acompaña. Así que ha sido un gusto participar en este encuentro con ustedes.
me he sentido comodísimo, re contento de poder acompañarlos, y bueno, y quedo a total y absoluta disposición para lo que necesiten. Y bueno, aquellos que nos han escuchado, si se quieren suscribir al canal, no solamente para escuchar, sino también para dejar sus comentarios, para dejar sus aportes. Creo que es un lindo espacio de encuentro, comunicación y verdadera fraternidad, ¿no? Una fraternidad sostenida en lo profundo, no simplemente en lo superficial. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Ha sido un gusto volverte a encontrar, ya no en la universidad, sino acá por este medio. Yo te digo, te tengo mucha admiración también. He aprendido mucho en la metodología docente, cómo hacer, cómo tender puentes gracias a ti. Así que te lo vuelvo a decir, te agradezco mucho por todo eso. Bueno, José María, entonces muchísimas gracias, de verdad. De nuevo ha sido un gran gusto para nosotros tenerte. Increíble todo lo que has podido avanzar. Esperamos nosotros también en este año que viene y de repente la siguiente temporada también llegar a la cantidad de suscriptores que tienes, llegar a tener muchísima gente que nos siga. Pero para eso necesitamos efectivamente que ustedes también nos sigan y nos compartan en las redes, así que no se olviden que estamos en Spotify, en Facebook, en YouTube, estamos en Insta, en todos los lados. Tienen que pasar a darnos like. Y bueno, ya nos despedimos. No se olviden, por favor, que la semana que viene, en 2 semanas, vamos a estrenar el capítulo final de la temporada. Así que definitivamente no se lo pueden perder. Tienen que etiquetar a todos sus amigos. Tenemos un programa pero muy especial, muy bueno, que venimos pero preparándolo muchísimo rato. Entonces esperamos que lo escuchen porque va a ser totalmente para ustedes. Entonces ahí los vemos. Nos despedimos entonces. Un abrazo grande, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Ahí se ven.